Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación y de estudio en la palabra de Dios, este espacio que abrimos cada día para meditar, para estudiar y para recibir de parte del Espíritu de Dios estas palabras que nos llenan, que nos fortalecen y nos levantan y nos ayudan a crecer para salvación. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia IRE les doy la bienvenida a este canal, no sin antes invitarles a que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a, a este contenido y también a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho, para seguir fortaleciendo nuestra comunidad de amigos y estudiosos de la palabra de Dios. Y también muy especialmente quiero hacerles la invitación para que se unan a nuestro club de lectura si ustedes quieren aprender más acerca de las escrituras y empaparse en la lectura de la Biblia diariamente. Bueno, la información está en la cajita de descripción, ahí pueden encontrar el enlace para las lecturas en vivo y en directo que hacemos durante la semana y para la guía de lectura diaria. Está nuestro grupo de WhatsApp también, ahí se puede unir y también está el link para que usted se una a las lecturas a través del Meet. Bueno, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios, este hermoso libro de Deuteronomio que en el que Dios a través de Moisés le está hablando al pueblo de Israel. Recordemos que Moisés pues ya está en sus últimos días, ya es una persona mayor, es un anciano que está dando al pueblo de Israel las recomendaciones para entrar a la tierra prometida. Recordemos que el pueblo se estaba ya preparando a orillas del río Jordán para dar ese paso a un nuevo orden, a un nuevo nivel de vida, a una nueva era para ellos. Y no podían entrar a tomar las promesas, a tomar la tierra prometida, sin antes tener en cuenta las recomendaciones, los mandamientos, la palabra que Dios les había hecho, las promesas que Dios mismo les había dado. Y eso es lo que Moisés les está diciendo. Cuando entren a la tierra prometida, por favor, tengan en cuenta las promesas, tengan en cuenta los mandamientos, no se vayan a alejar de ellos, amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, obedezcan los mandamientos. Y Moisés aquí se los está recordando. Y en este capítulo 21 y en adelante, que hoy vamos a hacer un pequeño resumen de los capítulos del 21 al 25, Moisés está dando una cantidad de leyes, de mandamientos, pues que según los estudiosos, de los 613 mandamientos que da la ley, pues en esta porción, en estos capítulos que resumimos el día de hoy, pues hay 74 mandamientos aproximadamente. Entonces miremos que en estos capítulos es para prestarle mucha atención. Hay muchos mandamientos, quizá algunos los entendemos muy bien, otros no tanto, pero son mandamientos para que consideremos, para que tengamos en cuenta en nuestra vida y tienen un significado espiritual. Esta es la mayor cantidad de mandamientos en una sola porción y aquí cubre leyes civiles, sociales, familiares, de comportamiento ético, leyes que enfatizan la justicia, la compasión, la honestidad y la santidad en la vida diaria. Y vamos a estar resumiendo. Yo le invito a que antes de continuar este audio, por favor tome su Biblia y lea estos capítulos, capítulo 21, capítulo 22, 23, 24, 25. Tómese su tiempo para leerlos. Si tiene que pausar este audio, páuselo, léalos o lea capítulo a capítulo y vamos a ir comentando. En la primera parte, en el capítulo 21 del libro de Deuteronomio, pues habla acerca de la expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce. ¿Qué debía pasar o cuál era el protocolo que debían hacer los sacerdotes, los ancianos, los jueces cuando sucedía esto? Cuando aparecía una persona
muerta, digámoslo así, en el campo, en medio de sus predios, en medio del- de las ciudades, qué tenían que hacer, a dónde tenían que, o cómo debían, eh, qué eran las cosas que tenían que hacer. Entonces, eh, dice aquí en el capítulo 21 que cuando eso pasaba, cuando era hallado un cuerpo en, en esa parte, pues los ancianos y los jueces debían ir, debían medir, tomar una medida de la ciudad, a ver cuál era la ciudad más cercana al lugar del crimen o al lugar del fallecido. Y allí, pues los ancianos de la ciudad tenían que ir, tomar de una de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Los ancianos debían sacrificar la becerra en un valle, en un lugar, y allí hacían un sacrificio de expiación. A ver, eh, ¿por qué tenían que hacer ese sacrificio? Porque el derramamiento de sangre inocente, o el derramamiento de sangre en general, pues traía una maldición sobre la tierra. Y ellos tenían que ir a hacer ese sacrificio, pues ellos no sabían quién había hecho el crimen, quién lo había cometido, no habían indicios de quién había hecho eh, de quién había hecho esto, pues no, por tanto no había a quién atribuirle ese muerto, pero sí se había derramado sangre. Y el derramamiento de sangre es algo muy delicado, que a Dios no le gusta, es una abominación para Dios. Podemos verlo en el libro del Génesis, en el capítulo 4, como cuando eh, Caín asesina a Abel, Dios le dice a Caín, Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, la sangre de los inocentes, la sangre derramada, clama por justicia. Y cuando hay sangre derramada sobre la tierra, se trae o se viene una maldición sobre la tierra. Y eso era lo que los ancianos querían prevenir. Y por eso se hacía este sacrificio. Dice ahí en el versículo 6 que todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Y entonces aquí vemos cuánta sangre se ha derramado sobre la tierra. Cuánta sangre inocente se ha derramado y se derrama a diario sobre las ciudades, sobre los campos, sobre la tierra en general. A diario mueren personas. A diario mueren personas víctimas de atracos, de asesinatos y todo esto. Y es necesario que oremos como hijos de Dios, que pidamos perdón al Señor por esa sangre derramada. Ahora, otra forma de derramar sangre inocente es a través de la práctica del aborto. Cada año, cada día, millones de niños no nacidos mueren en el mundo inocentemente. Les quitan la vida y es derramada esa sangre. Esa sangre clama delante de Dios por justicia. Muchas, eh, muchas ciudades, muchos pueblos están bajo maldición por el derramamiento de sangre inocente. Hay ciudades donde hay altos niveles de violencia. Hay ciudades y lugares en el mundo donde los niveles de violencia y los niveles de asesinato y de impunidad son altos. Y por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que orar por nuestras ciudades. Esto debe ser un clamor diario. Que Dios perdone y que Dios tenga misericordia de tanta sangre inocente que ha sido derramada. Dice en el versículo 10 del capítulo 21, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare en tu mano
y tomares de ellos cautivos. Mire, cuando salgas, esta palabra que se utiliza aquí en hebreo es kitetse y son recomendaciones para cuando la persona sale a la guerra. Aquí se refiere tanto a salir a la batalla física contra enemigos como a la lucha espiritual diaria contra el mal. Y aquí el Señor pues nos está dando una serie de recomendaciones en cuanto a las prácticas de la guerra. Miremos esto, que esto es bien interesante. Eh, Dios está regulando la guerra, porque si hay algo en lo que se presentan desórdenes, desmanes, abusos y todas estas cosas, es en las guerras. Desafortunadamente, eso pasa en todo el mundo. Y todos los conflictos armados generan este tipo de situaciones. Y vemos muy tristemente cómo en medio de los conflictos armados hay abusos de poder, hay violencia, hay violencia contra poblaciones civiles que no tienen nada que ver en la guerra, hay violaciones, hay soldados que vienen a violar, a abusar sexualmente de, de mujeres, de niños, de niñas, reclutamiento infantil, todo, secuestros, torturas, todo esto son desmanes. Ahora, se ve en la actualidad, pero se veía también en el pasado, cómo arrasaban con ciudades inocentes que no habían declarado guerra contra nadie. Mire, se veía en el pasado y Dios quería prevenir eso. Dios quería prevenir ese tipo de prácticas. Ahora, ¿con qué fin? Con el fin de que el pueblo de Israel no hiciera lo mismo que hacían todos los pueblos. Esa es una de las razones. Ahora, miremoslo desde el punto de vista espiritual. Nosotros, como hijos de Dios, somos soldados. Somos soldados y tenemos una lucha espiritual diaria contra el mal. Recordemos lo que nos dice la Biblia en Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Eso nos lo aclara ahí la palabra de Dios. Es el mensaje que nos da en la carta a los Efesios en el Nuevo Testamento. O sea que usted y yo tenemos una lucha espiritual. Tenemos una lucha espiritual y, y tenemos que aprender a luchar con legitimidad. Porque esto es lo que el Señor aquí está enseñando. Tenemos una lucha espiritual, pero tenemos que aprender a luchar legítimamente. Esto es otra de las cosas que el apóstol Pablo nos enseña en una de las cartas a Timoteo. Aprender a luchar con legitimidad. Mire, eh, es una lucha espiritual diaria contra el mal, contra las pruebas del mundo, contra esa alma, lo que llaman el alma animal o el yeser hará, o esa inclinación que tenemos en nuestro interior al mal, porque en nuestra vida hay una naturaleza pecaminosa. A veces la lucha es contra nuestros propios deseos, contra nuestras propias inclinaciones, contra eso que hay en nuestro interior que nos llama a hacer las cosas malas. Entonces, miremos que aquí Dios está regulando muchas cosas. Le está dando en toda esta porción eh, una legitimidad y dice que cuando salieres a la guerra y si ves entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás, dice, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Mire, ¿cuál era la práctica? La práctica de muchos en la guerra era que si vieron una mujer, una muchacha bonita que les gustó, pues abusaban de ella y la violaban. Dios está aquí diciendo, no, no haga eso. Si usted ve una mujer que le gustó, que es muy bonita, entonces llévesela para su casa, hágala su mujer y viva con ella. O sea, haga las cosas bien. O sea, Dios le está diciendo aquí que haga las cosas bien. Y dice, y si no te agradare,
en el versículo 14, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Ahí Dios está corrigiendo errores que se suscitaban en la guerra. Luego aquí, al final del versículo 21, nos habla de los hijos de la aborrecida y de los hijos de la amada. Y si con la mujer aborrecida, que se supone que es la mujer que tomó por mujer, por esposa, que luego no le gustó, no la quiso por alguna razón, entonces aquí Dios dice, si usted tuvo hijos con una mujer aborrecida y es el primogénito, pues al primogénito le dará la herencia, no lo va a desechar. O sea, Dios quiere que en esa parte también aprendamos a ser justos. Mire, a lo largo de todos estos capítulos también vemos varias cosas. Mire, toda esta porción incluye leyes detalladas para la vida diaria, como el respeto, por ejemplo, a los derechos de los trabajadores. Aquí vamos a ver varias cosas y vamos a ir un poquito en desorden. Por ejemplo, en el capítulo 24, en el capítulo 24 dice, no oprimirá, en el 24:14 dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Mire, está hablando del respeto a los derechos de los trabajadores, de darle la paga que es, la paga justa y en el momento que es. Y aquí vemos cómo también en ese aspecto se cometen muchas injusticias a nivel laboral. ¿Cuántas veces no ha pasado que una persona busca un trabajador, lo llama, lo pone a trabajar y cuando es la hora de pagar no le paga o no le paga a tiempo o no le paga lo justo? Y entonces aquí dice que cuando eso pasa, dice, eh, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Entonces, mire, lo que Dios quiere es desarrollar, o sea, que se desarrolle en nuestras vidas una sociedad justa. Aquí está dando una serie de leyes. En el capítulo 22, volviendo un poquito atrás, nos habla de algo bien especial y vamos a tratar de tocar temas que son un poquito difíciles de entender. Mire, eh, dice en el 22:9, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Mire, aquí Dios nos está hablando dentro de este paquete de leyes, la ley de no mezclar, de no mezclar, de no mezclar cosas. Entonces no sembrarás tu viña con semillas diversas. No mezcle, no mezcle. Dice, no ararás con buey y con asno. ¿Qué significa esto? Mire, el buey era un animal limpio, era un animal que se podía comer y que se podía sacrificar. Pero el asno no. El asno era catalogado como un animal inmundo. Y entonces miremos que aquí el buey es señal de lo santo, de lo limpio, y el asno es señal o es un símbolo de lo inmundo, de lo que a Dios no le agrada. Sí, el asno servía para trabajar, pero no servía ni para ser sacrificado en adoración a Dios, ni para comérselo, mucho menos. Y entonces mire lo que Dios está diciendo aquí. No ararás ni con asno, ni no pondrás juntos un buey y un asno juntamente. Y luego dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. ¿Qué significa esto? Estas tres leyes que todas se refieren a lo mismo. Mire, no mezclar lo santo y lo profano en nuestras vidas. Esto es algo sorprendente. Mire, en nuestras vidas no podemos hacer ese tipo de mezclas. Más adelante, el apóstol Pablo recalca,
de que no podemos hacernos un yugo desigual con los incrédulos. Mire qué significa esto. ¿Qué significa? Significa que no mezcle las cosas santas del Señor con las cosas eh, corrompidas y, y sucias del mundo, ni en nuestra mente, ni en nuestra alma, ni en lo cotidiano, ni en nuestra vida. No podemos eh, tener un pie en lo santo y tener otro pie en las cosas del mundo, en las cosas que a Dios no le agradan. Y esto es una lección importante para nuestra vida, una lección bastante profunda para que aprendamos a vivir en santidad, en santificación de nuestro espíritu, en santificación de nuestra alma. Deseche lo profano de su vida. Mire, aquí a lo largo de toda esta cantidad de leyes, Dios nos ha venido revelando. Saque el pecado de su vida, no conviva con el pecado, no conviva con las cosas inmundas y sucias de Dios. No puede ser, no podemos vivir así. Dios nos llama a diario a una vida santa, a una vida limpia. Por tanto, aquí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué cosas tenemos todavía en nuestra vida que son inmundas, abominables y desagradables a Dios? No podemos vivir entre lo santo y lo profano. Dios nos llama a que no mezclemos, a que no vivamos una vida tibia, una vida de tibieza espiritual, como nos lo dice en el Apocalipsis. El Apocalipsis maneja una expresión un poquito asquerosa. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso está en el capítulo 3 de Apocalipsis. Lo puede usted leer. No sea tibio a nivel espiritual. Es lo que nos enseña aquí. Luego, a partir del verso 13 del capítulo 22, nos da una serie de leyes sobre la castidad, sobre el ser limpios a nivel sexual, el no abusar. Mire, este capítulo es bastante interesante porque aquí nos está hablando de abusos a nivel sexual, de cosas que suceden en la intimidad, la cual tenemos que prevenir. Mire, eh, aquí está hablando de hombres que forzan a mujeres, de hombres que, que abusan, que tienen algún tipo de abuso con, con mujeres, con chicas, con vírgenes, con doncellas. Y esto aquí lo tenemos que cuidar. Mire, siempre, y esto es un mensaje a los varones, cuidemos, si sobre todo si somos casados, cuidemos esa área. Yo no quiero decir con esto que todos los hombres tienen ese problema, no, pero nuestra naturaleza pecaminosa puede llegar a ser tan fuerte y tan poderosa y a veces tan incontrolable que podíamos llegar a ese nivel. Por eso la necesidad de buscar a Dios, de entregar en las manos de Dios nuestros deseos, todos esos apetitos carnales y deseos que hay en el interior para que en algún momento no se descontrolen. Mire, cómo un violador llega a violar o abusar de niñas o de menores. Eso no se dio de la noche a la mañana. Ese fenómeno lo hemos visto, incluso muchos de los que me están escuchando han sido víctimas, hombres, tanto hombres como mujeres, han sido víctimas en su niñez, en su infancia, en algún momento de su vida, de alguna persona, de algún hombre en estas condiciones. Eso no se da de la noche a la mañana. Eso es un proceso que si no se cuida, puede el hombre o la mujer llegar a esos niveles. Y aquí Dios está previniendo eso. Las leyes sobre la castidad, sobre cuidar esa parte. Mire, sobre cuidar a nuestros hijos. Es que esto es algo
de lo que tenemos que hablar, porque el abuso tiene muchos niveles. Y aquí en este capítulo 22, versículo 13, usted lo puede leer a partir de ahí, desde el versículo 13 hasta el final. Aquí Dios da instrucciones sobre qué hacer y sobre cómo comportarnos. Entonces, mire, está hablando de la castidad, de cuidarnos, de cuidar nuestra vida, de cuidar nuestros corazones. Capítulo 23 dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Esto está hablando, este primer versículo del capítulo 23, está hablando de las personas que tenían, que eran eunucos. Había una práctica muy común en la antigüedad, que era volver eunucos a ciertas personas, a los hombres, que esto pues tiene que ver con la extirpación o la castración de los testículos. Incluso en muchas culturas pues se cometía también la práctica de extirpar o amputar el pene. ¿Esto con qué fin? Pues primero con el fin de humillar a la persona a tal punto de que no pueda reproducirse. Y también pues esto se hacía como para poner a estos esclavos en el palacio a cargo de un harén, y pues para evitar que hubieran embarazos no deseados. Y, y entonces dice aquí que cuando en la congregación no entrará ninguna persona que tenga este problema, esta situación. Y esto pues aquí nos está comunicando esta parte. Personas que no tengan, eh, que no estén sanas en esta área sexual o en esta área de sus vidas. Mire, esto es bien especial. ¿Y qué significa no entrar en la congregación? Esto es un término muy interesante. Significa, según la Torá, la prohibición para ciertas personas o naciones, por ejemplo, como moabitas, como amonitas o los mismos eunucos, de contraer matrimonio con israelitas o asumir cargos de liderazgo. Esto, pues, debido a razones históricas de hostilidad o de pureza ritual. Ahora, esto no significa exclusión de la salvación, sino una restricción civil o familiar. Y esto es muy importante. O sea, ¿qué es lo que sucedía aquí? Pues que, o el objetivo del Señor siempre ha sido que las personas se reproduzcan, que haya una reproducción, y pues con los eunucos no era posible. Ahora, tampoco dice que no entraría ni amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. Bueno, aquí hay algo bien especial, ni hasta la 10ª generación. Entonces de pronto esto entrará en contradicción con el caso de Ruth. Más adelante lo vamos a ver en el libro de Ruth, que esto era de la época del libro de los jueces, que pues que aparece este personaje que entra en la congregación, emparenta con, con un descendiente de la tribu de Judá, y de ahí, de ese hijo que tiene Ruth con Booz, es que viene el linaje del rey David. Y más adelante viene el linaje del Mesías. Entonces, miremos esto. O sea, esto tiene que ver es la prohibición de contraer matrimonio con israelitas o asumir cargos de liderazgo. Eso significa. Habla de los excluidos de la congregación, luego habla en el versículo 15 de las leyes humanitarias. Aquí sigue dando leyes, muchas leyes. Y dice en el versículo 17, dice: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Dios prohíbe, tácitamente prohíbe la prostitución, la práctica de la prostitución y la práctica del homosexualismo, porque dice aquí que no haya sodomita entre los hijos de Israel. Dios prohíbe estas prácticas. Y luego dice: no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro,
a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. Mire, recordemos esto, que la prostitución era, era algo relacionado con, con la idolatría, con la adoración a otros dioses. Y era algo que Dios establecía como abominable en, en medio de la congregación. Y aquí vemos algo también, también bien fuerte. La paga. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. Y Dios está prohibiendo eso. ¿Esto cómo lo podemos interpretar al día de hoy? Mire, hoy en día existen pues muchas personas que se ganan el dinero o el sustento de maneras ilegales. Y entonces encontramos como el narcotráfico, la prostitución, el secuestro, el lavado de activos, dineros mal habidos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Ese dinero, el fruto de ese dinero, la ofrenda, el diezmo que trae, que viene de esas ganancias ilícitas, no deben traerse a la congregación. No son santos. No es un dinero, no es un dinero santo. Yo sé que hay muchas congregaciones que por los pastores, muchos siervos de Dios permiten esto, pero no es sano, no es, no es limpio, no es bueno. Entonces, miremos, estos trabajos a Dios no le agradan y no es un dinero que venga bien habido y que sea agradable para Dios. Por tanto, mire, aquí es un llamado. Es un llamado a que usted santifique su vida. Es un llamado a que usted limpie su vida espiritual y, y evalúe si ese trabajo que usted está haciendo es un trabajo agradable para Dios o no. Hay testimonios, hay muchos testimonios de personas que han podido salir de, de ese tipo de cosas, de ese tipo de negocios. Llamémoslo prostitución, narcotráfico o cualquier tipo de negocio ilícito que pueda haber. Se puede, se puede santificar. Y Dios, cuando le entregamos el corazón al Señor, Dios sustenta y Dios levanta. Mire, ahí a lo largo de ese capítulo 23, Dios va dando una serie de leyes humanitarias, una serie de leyes que son bien importantes y bien interesantes. En todo el capítulo 25 también usted puede leerla, usted puede entrar y leer todas las leyes que Dios está dando y y está poniendo. Mire, esto es interesante. Y el capítulo 25 pues nos habla entre todas las leyes que nos dice ahí en el versículo 11, dice que si algunos están riñendo, están peleándose, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido y accidentalmente toca sus partes, las partes vergonzosas, sus partes íntimas, entonces dice aquí que a la mujer debía cortársele la mano, dice, y le cortarás la mano, dice el versículo 12, y no la perdonarás. Esto es algo bien fuerte y bien radical. Mire, eh, aquí la Biblia nos está hablando de tomar medidas radicales. ¿Por qué? Porque en medio de la pelea, la mujer pues hace caer en vergüenza a ese hombre. Es una afrenta, es una vergüenza. Mire, algunos han interpretado este versículo de manera radical. Algunos estudiosos pues interpretan de manera radical que pues que había que amputar una mano de la mujer. Otros, sin embargo, interpretan de que esto es un hebraísmo y de que lo que significaba era de que la mujer debía o la persona debía pagar una compensación por esa falta, por esa vergüenza que le había hecho pasar al otro. Mire, aquí viene algo, una enseñanza bien especial, y es que aprendamos a ser respetuosos
con la intimidad, a no actuar por impulsos, por emociones, cuando estemos en este tipo de situaciones. Porque es lo que el Señor está aquí hablando, enseñando. Aprender a controlarnos en medio de esas discusiones. ¿Cuántas veces a lo mejor en medio de una discusión o en medio del furor hacemos o decimos cosas que luego terminan ofendiendo más a la otra persona? Esto es algo pues muy delicado y que tenemos que aprender a, a controlarnos. Y lo último que nos dice ahí ese capítulo 25, pues es la orden de exterminar a Amalek. Amalek dice aquí en el versículo 17, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Mire, Dios aquí le está diciendo al pueblo de Israel, cuando usted ya esté reposado, cuando ya esté en la tierra, entonces acuérdese de exterminar a Amalek, porque Amalek le salió al encuentro. ¿Y qué hizo Amalek? Los atacó por detrás, los atacó por la espalda. Fue el primer enemigo que se encontraron al salir de Egipto en su camino hacia la tierra prometida. ¿Y cuál fue la estrategia de Amalek? La estrategia de Amalek fue dañar a los más débiles, dañar a los indefensos, a los ancianos, a los niños, a a los que menos podían caminar. Y esa es la estrategia del enemigo, de ese enemigo llamado Amalek. Dañar a los que no pueden caminar bien. Siempre ataca por detrás, por la espalda. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Acábelo. Acabe con ese enemigo. Acabe con ese enemigo que quiere venir a atacarlo. Luche contra él y destrúyalo. Destruya ese pecado que quiere venir a dañar su vida, su casa, su familia. Mire, aquí nos encontramos entonces, en resumen, todo esto que hemos venido hablando nos enseña que la verdadera espiritualidad se manifiesta en la conducta ética y compasiva en todas las áreas de nuestra vida cotidiana. Esto es tal vez lo más importante. Dios aquí nos está dando unos parámetros éticos para enseñarnos a desarrollar una verdadera espiritualidad. Justicia, compasión y desarrollar unos valores éticos de acuerdo a la palabra de Dios. Amado Señor, te damos gracias en este día. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad de estudiar tu palabra, de venir delante de tu presencia, recibir tus palabras que nos levantan, que nos fortalecen, que nos llenan y que sacian todo nuestro ser, Señor. Padre, en este día venimos ante ti para rendirte nuestra adoración, rendirte nuestro corazón y rendirte nuestra vida, Señor. Permite que tu palabra esté siempre en medio de nosotros, que siempre tus mandamientos, Señor, nosotros los amemos y anhelemos cumplirlos todos los días de nuestra vida, Señor. Quédate hoy con nosotros y permite, Señor, que tu palabra sea viva en medio de nosotros. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.